o sea, yo no tengo ningún problema con que le hayan pagado a Edson Andrade, que sí entiendo Yo que un tampoco, poco el intento era decir, yo tampoco. pues, es que Lo tú que ya yo estás dije de lo Edson mismo. Andrade, perdóname, qué bueno que lo comentas, es que todos Pero ya tenemos te derecho a Daniel, tener ¿verdad? un trabajo. Todos tenemos derecho a comer, a pagar la Hasta renta, que a vivir criminalizas bien. porque Todos tenemos consideras derecho. que le trabaja Lo que a tu está mal opositor. con Edson Andrade, y te lo digo también a ti, es la hipocresía. ¿Por qué se dice independiente, apartidista, libre de cualquier sesgo? Eso es hipocresía, es algo que no hacemos en Pues le Sujeto. Pero, trabaja pues a que, todos. pues que Le lo trabaja diga a la- abiertamente, soy panista y qué, me Pero, gusta pues, el no PAN. eres ¿Cuál es el panista, problema? por Dios. O El sea, problema es que la no es. hipocresía, Daniel. El problema es la hipocresía. Tú eres un panista, ¿no? Tú sí estás afiliado. No, yo no estoy afiliado. Pero sin vocero del embargo, PAN, sí tiene sí un soy nombramiento vocero. oficial de vocero firmado por Jorge Romero. Ok, estás orgulloso de ser vocero del PAN, ¿no? Sí, por supuesto Pues que ahí sí, que está. es reflejo de la apertura que está teniendo ¿Cuál el es el partido por problema? personajes ¿Cuál es que el no problema? Pues al necesariamente contrario, están saquen la afiliados. matraca y digan, yo soy panista, me gusta la corrupción, me gusta el cártel No, inmobiliario. eso te gusta a me ti, gusta a ti te gusta la impunidad, corrupción y te gusta me gusta la mucho. homofobia, me gusta el clasismo, el racismo. Tú, Díganlo con orgullo, oye, hombre, caray. tú ¿Cuál el es la que pena? insinúas que ¿Cuál es la pena? Tú eres el que insinúa en tus programas y en tus argumentos que este ¿Qué? personaje ¿Qué? tiene... La gran política No eres social. ni periodista y tampoco eres muy independiente, y te A lo ver. puedo sostener. Fuiste coordinador de comunicación social Sí. de la representación de un partido político ante el INE. ¿Con qué cara te vienes a decir independiente? Estabas con Sí. Eurípides Flores en Sí. la herradura de la democracia. Sí, saludos al en maestro el Eurípides INE. Flores, sí, Luego saludos. eras el director, Un gran- el mejor director representante, editorial del el mejor Soberano representante hasta que junio ha de tenido desde Horacio 2025. Duarte. Cuando estuve en el Soberano, pues no era independiente porque trabajaba en un medio, pero desde junio... No. Y desde antes junio de eso la fecha- trabajaba en Morena, en la representación Sí, de un pero yo partido lo he dicho político en el INE. públicamente, ha sido el mejor trabajo de mi vida. Ahí pudimos pues, combatir qué la mentira, independiente, pudimos qué combatir- periodista. Pero, a ver, nadie Pero déjame aquí- responder ese señalamiento a mi Sí, sí, persona, sí, porque adelante, yo ya le he dicho públicamente, ha sido mi mejor trabajo en la vida. Combatimos al sátrapa de Lorenzo Córdoba, lo exhibimos haciendo violencia simbólica en contra de Julieta Ramírez. También reventamos a Ciro Murayama. Bueno, pues para mí no es ninguna vergüenza, al contrario, luchamos por la democracia de este país en ese espacio. Luego se terminó la chamba, bueno, pues está muy bien, yo me retiré a hacer trabajos de periodismo independiente como está documentado desde noviembre de 2022 en mis redes. Por eso es subjetivo, porque yo hago periodismo con un sesgo declarado. No es periodismo, buena ondita. entonces con un sesgo declarado. Estás haciendo propaganda gubernamental disfrazada de El periodismo con sesgo declarado es propaganda. Es aquel Muchas que gracias. no le miente a la gente. No andan de tibios, no andamos de tibios, progres, buena ondita, diciendo, ay, sí, yo soy de izquierda, pero nada más ponen a alguien que no me gusta y entonces ahí sí le parto su madre a la presidenta. Jamás haremos eso porque nosotros somos militantes de la transformación. Yo creo en los programas sociales, sí. creo en las causas sociales, creo en las luchas sociales que han enarbolado en este cuarta transformación, pero por el contrario, tú vienes aquí a sacar mi biografía para tratar de avergonzarme, no, al contrario, para mí es un timbre de orgullo haber estado en la mejor representación entonces yo de creo Morena que ante el tendrías INE que con el dejar de maestro manejarte Eurípides como algo Flores. que no eres, porque no eres un Efectivamente, periodista, el ni maestro eres Eurípides independiente, Flores. eres Bueno, militante tú puedes decir, de tú una puedes decir causa que no. política. Lo cierto es, para solo terminar con la descalificación personal que intentaste hacer, que no te salió, porque insisto, yo estoy muy orgulloso de mi historia de vida. Días, esta es nuestra mesa de debate con representantes de las ideologías. Máximo no es representante de Morena, pero sí afina la 4T. Pues ya que me afilien, yo Mira. estoy aquí puesto ya. Yo ya dije, afílienme. Ah, sí, Afílienme. abiertamente sí, afilien. Yo, No había entendido eso. yo he participado en Morena desde el 2021, me invitaron en el Estado de México, en Ecatepec, he repartido el Regeneración casa por casa, en las calles, he caminado el pueblo de Ecatepec 5 ocasiones, es decir, yo soy de abajo. Y pues no se ha dado la oportunidad porque ahora en el PAN te regalan la afiliación con un... Bueno, le en picas Morena dos también veces y te la ya. regalan 10 millones de afiliados. ¿Tú estás afiliado? No, y no me interesa afiliarme, me caga Morena. Oye, Máximo, y nos hizo caso Miguel de Samaniego. Sí, en es esta un ocasión. cobarde, es un No, cobarde. no, tú le recomendaste que se pusiera a estudiar y me dijo que tenía que estudiar para su examen de no sé qué fregado. ¿Examen de qué? Si De solo estudié la derecho, prepa, sé qué ¿no? chingados. Bueno, y Está entonces estudiando vino una Daniel carrera algo Muñoz. normal, pero Es un no se cobarde. habla de quien Representación no del está PAN. presente. Bueno, yo le Máximo. dije, yo le adelanté que lo iba a decir en este espacio. Es un cobarde, porque ya van 2 ocasiones en las que estamos citados, Miguel de Samaniego y yo, y no llega. Entonces, pues ahí está. Otra en otro espacio, me imagino. Otra en que ha otro llegado espacio, unas- Bueno, siempre y yo tenía exámenes, yo lo perdono, Miguel de Samaniego. En nombre del Cobarde, pueblo es de cobarde. México. Bueno, a ver, el tema un poco es el genérico, las juventudes, a partir de la coyuntura, Máximo, tú le has dado cobertura a eso, de que el joven que mató a Carlos Manso Sí. y después lo asesinaron los propios policías municipales de Uruapan, ahí tenías tú la razón cuando dices que pues quizás sí tenían algo de responsabilidad, también el propio Carlos Manso y su equipo de seguridad en su propio asesinato, asesinan al que cometió el homicidio, un niño de 17 años, que ha puesto pues en debate
¿cuál es el rol de las políticas públicas del gobierno federal hacia las juventudes en este país? Pues ya que hay niños homicidas, y no es el único, hay un montón de casos de niños que cometen asesinatos, niños sicarios, ¿no? Sí, o sea, lo primero que habrá que decir sobre la política pública que actualmente se implementa es que es muy alejada a la política pública de la guerra. No consideramos en la transformación que sea la ruta de los balazos la forma en la que se va a pacificar este país. Y es que si te das cuenta, este jovencito Ubaldo de 17 años, pues nació en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Le tocó lo peor que pudo haber gobernado este país. Fausto Vallejo, que fue destituido, Castillo. Antes de él, bueno, pues los hijos de Vallejo reuniéndose con la tuta y con los líderes criminales. Cocoa Calderón, hermana del presidente, pidiéndole dinero a la tuta para que financiara su campaña política. Luego Silvana Aureoles, que todo el mundo sabe que está prófugo de la justicia en estos momentos por ser un corrupto y delincuente. Bueno, le tocó vivir en lo peor del Michoacán que hoy conocemos. Lo cierto es que las políticas de becas, de infraestructura educativa, todo lo que se ha destinado, más de 50,000 millones para el Plan Michoacán, pues la verdad es que es esperanzador. Y ahora, bueno, ese Plan Michoacán en materia de seguridad, hay un despliegue militar de 15,000 efectivos. No solo está dando resultados ya en el inmediato plazo, pues el día de ayer, antier, cayó el pelón, la persona que reclutó al joven Ubaldo en un anexo para que ultimara a Carlos Manso. Es decir, el Plan Michoacán está funcionando. Es muy diferente al Plan Michoacán de la guerra. Es un plan de atender las causas. Pero más adelante podremos hablar sobre la responsabilidad del propio Carlos Manso en su asesinato. Porque lo cierto es que desde diciembre de 2024 él tenía protección federal, tenía vehículos blindados, tenía elementos de la Guardia Nacional a su disposición de élite para protegerlo, entrenados específicamente para ello. Él fue el que dio la orden de disparar y luego investigar. Entonces, cuando matan al joven que ultimó a Carlos Manso, pues solo estaban siguiendo las instrucciones de su jefe, que era dispara al que genera violencia y luego investigas. Por eso matan a ese joven. 1, 2, el señor Carlos Manso fue el que eligió a sus 8 guardias municipales, policías inexpertos, gente que él decía cercana, que hoy se sabe pudieron haber sido infiltrados por el crimen organizado. Nadie ha hecho ese planteamiento, ¿no? Lo ha hecho el gobernador Bedoya. Él dijo puntualmente, los ocho elementos que cuidaban a Carlos Manso pudieron haber sido infiltrados por el crimen organizado. Hoy uno está prófugo de la justicia. Pero por el homicidio del niño que asesina a Carlos Manso. Bueno, pues se habla de que pudieron haber sido infiltrados por el crimen organizado. Lo cierto es que tenía 14 elementos de la Guardia Nacional de élite para protegerlo y Carlos Manso eligió no la protección federal, él eligió a sus propios 8 municipales. Peor aún, ese día en un evento público, él siempre sale blindado, sale con chaleco antibalas. En esa ocasión decidió no solo que la Guardia Nacional no lo cuidara, sino también decidió que fueran los 8 municipales y no tomó las medidas necesarias para cuidarse. Yo lo que estoy diciendo es que habría que analizar también el grado de responsabilidad de la propia política de Carlos Manso, la de dispara una, investigas después, que termina en su trágico asesinato. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado antes de responsabilizar a una víctima o implicarla en su propio asesinato. Eso es lo que estás haciendo. Es una tragedia que haya sucedido el asesinato de un alcalde que estaba combatiendo frontalmente el crimen organizado en una entidad y de un gobierno que está inmiscuido con el crimen organizado, que es el gobierno del gobernador Bedoya. Este señalamiento que haces en cuanto a Ramírez Bedoya, que está vinculado al crimen organizado, yo no tengo evidencia de ello. No estoy diciendo que Ramírez Bedoya sea un virtuoso, pero ciertamente no tengo ningún elemento para decir que está coludido pues con nada el más crimen las organizado. sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la elección del 2021 y su intercesión a favor de Ramírez Bedoya para poder ganar la elección. Pero Sí. eso no es vincularlo al crimen Eso organizado. no es un vínculo. Esos elementos que siempre han sucedido de que el crimen organizado se mete en elecciones y se anulan las casillas en donde se considera así. Pero También una se le ha cosa es señalado eso. directamente con guerreros, con cárteles unidos. ¿Pero quién? ¿Cuáles son los Yo elementos nunca lo de he prueba? escuchado, no o lo sea, sé. es que esa es la diferencia, Daniel. Vienes a decirme que es irresponsable que yo revictimice a la víctima de su propio asesinato. Yo te estoy hablando con hechos. Hechos son que él eligió a sus guardias. Hecho es que ese día no se protegió. Hecho es que desde diciembre del 24 tenía protección federal. Lo que tú vienes a decir así, el gobernador Bedoya La vinculado misma al crimen protección organizado, federal que él es acusó falso. que se retiró por Es parte del falso. gobierno 2 semanas después de que había llegado. ¿Esa misma protección No, federal? Esa protección federal de 200 elementos que se retiraron el 8 de octubre y que el 18 de octubre en una reorganización territorial llegaron otros 100. No mientas, son hechos. Y lo dijo el general Trevilla. No hubo un retiro de los elementos por completo, sino que tanto en Uruapan como en Tacámbaro se hizo un reordenamiento de las fuerzas federales ahí presentes el 18 de octubre.
octubre, googlealo, No, porque no estás de la informado. misma manera pero que, lo que quiero decirte, de la misma que tú, lo que manera quiero que decirte, tú, Daniel, es que tú vengas estás a hablar aquí, informado para que me hechos. digas que el plan Michoacán son Hechos. medidas nuevas cuando la mitad están recicladas y ahora, pues vaya, los propios municipios ¿En dónde no saben quedó? ni siquiera de ¿Estás en dónde van a contra sacar los del- recursos para ¿Estás poder en contra del plan llevar- Michoacán? O sea, no, que- por supuesto que estaría a favor, pero la realidad es que la mitad de las medidas ya están implementadas y las demás lo ¿Implementadas están en intentando hacer dónde? como un spin para ¿En decir dónde? que ya estamos reaccionando frente a una crisis en la histórica bolsa de la cuando tuta. pues no está sucediendo. Se quedaron en la bolsa, se No, quedaron en pero la sí bolsa son de Cocoa parte del Calderón. presupuesto ya asignado a Michoacán, le dieron un adicional, pero no son realmente recursos sustantivos adicionales. Sino Son que lo platicamos. 54 mil millones de pesos. Que era es el una presupuesto que barbaridad. ya tenía Michoacán, ¿no? Entiendo yo que realmente se incrementa un poco, se le da un incremento quizás sí Hay un despliegue sustancial en militar de porcentaje. 15,000 elementos. Eso sí De es manera adicional, por reactiva. ejemplo. Y pues sí, de manera reactiva, ¿no? Ya hay un desmadre en Michoacán. Yo ya creo hay que un debería de desastre. existir, yo creo, lo he dicho en otros espacios, creo que es necesario que así como existe un plan Oriente en el Estado de México, que es recuperar los pozos de agua, sanear las redes hidráulicas, que es recuperar la seguridad pública. Por ejemplo, en el Estado de México hay un mando único para la zona oriente, es decir, lo comanda directamente la maestra Delfina Gómez y la Guardia Nacional, no son las 17 policías municipales quienes cuidan todo el oriente. Bueno, pues así como existe el plan oriente, debería de haber un plan Michoacán, debería de haber un plan Baja California, debería de haber un Pues plan un plan estructural para 32 cada uno. estados, ¿no? El asunto es que no hay dinero que alcance para cubrir esa red de infraestructuras que ahora se están dando No, en pues por Michoacán. supuesto que no va a existir dinero suficiente cuando el 40% de tu gasto no programable ya está orientado simplemente a transferencias sociales y tienes que madrear sectores. bueno, como qué bueno. No, cuando Un tienes billón que de ¿Estás madrear de abrazos. crítica? sectores, ¿Estás diciendo que es demasiado? ¿Hay que bajarlo el gasto social? No, ¿No te no, gustan los al programas contrario, sociales? necesitas una buena reforma fiscal porque cuando, O sea, cuando cobrar más impuestos. el gobierno solo tiene tres maneras de financiarse. Puede recaudar más, puede redistribuir el gasto o puede emitir deuda. Y te Mejor voy a redistribuir decir el algo. Lo que ha sucedido para poder consagrar los programas sociales a nivel constitución y meterlos en el rubro de gasto no programable, que ya representa más de 2 de 3 pesos del presupuesto federal, Un billón de es que abrazos. es que tiene que reducir el gasto en salud, en educación y en infraestructura. Puedes ver el rubro 7 del presupuesto, pues, y ahí puedes ver el cómo se ha reducido dramáticamente. Entonces, no, por supuesto que hay dinero que alcance. El problema es que se distribuya bien, se atiendan las necesidades básicas y no simplemente en programas rentistas y clientelistas. Pero me Dice- llama la atención esta propuesta que haces de reforma fiscal. ¿Te le estás yendo fuerte a Jorge Romero, al resto de los voceros? Jamás han propuesto una reforma fiscal. Ah, caray, Te ¿a van a poco regañar. es rol de la Interesante. oposición decir qué es lo que tiene que hacer el gobierno e implementar su política pública? Pues un proyecto Señores, llevan alternativo, 7 ¿no? años gobernando y con nunca he mayorías escuchado- calificadas en ambas O sea, que cámaras. bueno, yo estoy de Pónganse a acuerdo hacer su que hace trabajo. falta una reforma fiscal. Me llama la atención que venga un vocero del PAN ahora. Es la primera vez que un vocero del PAN viene a decir que se Creo necesita que una reforma fiscal. todo el mundo sabe que se necesita una reforma fiscal, que el nivel de gasto es insostenible. Se No, ha quieres criticado el cobrar nivel de más deuda a impuestos. nivel de partido. Pero sí No. hay que cobrar más impuestos. No, en el PAN son mañosos, quieren más dinero porque antes como todos se lo robaban, no alcanzaba el dinero. Lo cierto es que hay un billón, Exclamó No, sí hay que los cobrar más arquitectos impuestos. de un billón de Segalmex abrazos, un billón de abrazos y porque del dice- huachicol fiscal, los dice Daniel dos Muñoz. escándalos de corrupción más grandes que ha Ahí habido en son el todos país, los panistas, Máximo ahí son Allende. todos los panistas, gritan y no te dejan hablar. Pero mira, Griten, dale madres, háganlo. dice Daniel Muñoz, Bienvenidos. las becas no llegan a todas las personas. Eso es falso. La beca Benito Juárez se paga desde el sexenio pasado a todos los jóvenes de preparatoria. Es decir, hay un programa de universalidad que mitiga los efectos de una red clientelar, como sí que habían oportunidades, como sí que habían prosperado en los programas del PRI y del PAN. Esto es la universalidad. Cualquiera que haya estudiado un semestre de políticas públicas sabe que es la aspiración tener un sistema de programas sociales universales para que se mitiguen los efectos de la parte clientelar. No solo son las becas para los estudiantes Benito Juárez en prepa. Ahora viene No, la pues Rita no llegan a Cetina para niveles secundaria. estatales, específicamente en Llegan Sinaloa a no llegan, todas las- Máximo, pero llega a por todas las favor, preparatorias síguele públicas, aplaudiendo al gobierno y llega a di todas que las todo secundarias sale públicas. perfectamente El siguiente cuando año haya también amplia llegará- evidencia empírica de que no es El así. siguiente año también llegará a las secundarias. Y esto es parte de la red de abrazos, sí, efectivamente, un billón de abrazos que se destinan en el presupuesto de egresos 2026. Es falso que no lleguen a todos los espacios educativos. ¿Pero qué tanto funcionan? Pues Bueno, sí hay datos de la retención, sí hay datos del desistimiento de los estudiantes de preparatoria para salirse de la prepa a buscar trabajo. Lo cierto es que una beca de 1,500 pesos mensuales sí te aliviana, cabrón. Te compra los zapatos, te paga los pasajes, te ayuda a aportar
estar en la propia casa, sobre todo, por ejemplo, quien estudia en un Cebetis, yo te lo puedo decir, se cobraban 2,600 el semestre, bueno, cada que inicias el curso, y la beca te tiene un paro para pagar eso. Lo que digo es, quien está becado hoy en día en una universidad, en una prepa pública, también hay becas para universitarios, la de Escribiendo el Futuro paga 4,200 pesos al mes. Y Sí te Jóvenes tiene un gran Construyendo el paro. Futuro no ha demostrado reducir la delincuencia juvenil y ha sido señalado por corrupción y falta de resultados Sí, pero medibles, no le- además como un ese es- costo de operación ese es altísimo. falso. No vas a hablar mal- no vas a hablar mal de Jóvenes Construyendo el Futuro. No, no, falso no. es cuando no te gustan los resultados. No, ya pero entendí. Entonces, si No, no, vas te a gusta hablar propagandista, jóvenes hermano. construyendo el futuro, ese sí hay que eliminarlo. Pues yo creo que tiene que ser reformado, tiene que haber una mayor capacidad de revisión de dónde van los recursos públicos, tiene que prestarse menos a corrupción y se tiene que reducir el costo operativo para aumentar más bien el beneficio a los No le gustan los receptores programas finales. sociales. Pero- no le gustan los programas sociales. Tú no como sabes qué me panista. gusta y qué no me gusta. Pues lo estás Tú no me diciendo. conoces, Bueno, Máximo. tu bancada votó Pero en yo te contra. conozco bastante Tu a ti. Si bancada- quieres, podemos tu entrar a bancada- eso. Tu bancada votó en contra. Tu bancada Al votó en contrario, contra del votó a presupuesto favor. de egresos 2026. Sí, pero el Es presupuesto decir, no son los programas sociales. No, son, No, es no, el ese- financiamiento. ese es una un millón de reacción, pesos. es una reacción, Es un ¿cómo le millón de gusta pesos. tergiversar Es todo la el verdad, presupuesto. Perdón, es un No, millón no de se puede pesos. votar No, por no. partes. Lo que digo No, es, no, no. jóvenes No, lo que construyendo- digo es que eres un mentiroso. Jóvenes- y te lo puedo sostener. Jóvenes Construyendo el Futuro se ha reformado, ha venido teniendo una serie de cambios, se hacen verificaciones como la que recientemente le pasó a Ricardo Salinas en TV Azteca. Él ocupa, de hecho, ocupó más de 4,000 becarios en su televisora, programa que critica mucho, pero bien que lo utiliza. Y hay verificaciones en sitio para ver que haya condiciones laborales dignas de las personas que están siendo becarias. Hay un salario mínimo, 8,500 pesos, se les da seguridad social, aparte son durante 12 meses. El mismo Aparte, programa que ha sido hay señalado por miles siete o de decenas cada- de miles de 7 beneficiarios cada fantasmas. 10. Es una Siete- cosa increíble cómo ¿De qué año justifica es tu algo. dato? ¿De qué año es tu dato? Porque Pues sí, 7 de 24. cada 10 jóvenes que ocupan el programa se quedan a trabajar o consiguen un empleo. 7 de cada Pero 10. yo no entiendo por qué es que Morena está a favor de Jóvenes Construyendo el Futuro y por qué es que el PAN está en contra. A mí me parece una política social de derecha, Jóvenes Construyendo el Futuro. Ay, caray, es caray. realmente un subsidio al empresario. Es un subsidio Sí. al que contrata. Podrías Es verlo una así. ayuda realmente al empresario. Podrías Más verlo que así. al joven, realmente lo que está haciendo es pagarle una parte o la totalidad, dependiendo de cada caso, del sueldo al empresario para que después no tenga que, bueno, al joven para que el empresario no tenga que pagar a él. Y entonces pueden incrementar la flotilla de trabajo sin tener que asumir No, ellos el costo. O sea, sí, lo puedes ver así, porque también es una lectura válida, me parece. Pero lo cierto es que sí ayuda a los jóvenes. A ver, yo me capacité en Jóvenes Construyendo el Futuro, fue mi primer trabajo saliendo de la universidad en la oficina, en la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República junto a Alfonso Romo y en la oficina del presidente López Obrador. Fue una maravilla, pues ahí aprendí mucho de lo que hoy estoy ejecutando en este ¿De Alfonso espacio. Romo aprendiste mucho? De Alfonso Romo aprendí El de mucho Vector. en la... El de Vector, Así el es. que ha sido El de Casa de señalado, Bolsa Vector. que la interventora Un- ha sido un señalada de conflictos de Un interés. empresario, bueno, a mí pues no me da- ya vi a de mí no dónde me da salieron pena tus decirlo, mañas. a mí no me da pena decirlo, yo era becario Pura en gente ese de Alfonso espacio. Romo. Yo era becario en ese espacio, a mí no me da pena decirlo, lo he publicado, lo he dicho públicamente, lo he dicho en la mañanera del Pues pueblo no sé cómo incluso. no te da pena Lo decir cierto que es- lo aprendías cierto de es un que ese lavador de programa dinero, social, ¿eh? lo O sea, cierto- yo creo que Eso es falso. hay que ser cara Es que dura, mira, ¿eh? vienen a decir- Puras No es mentiras. falso. Señalamiento de Ahora Alfonso resulta Romo. que el Tiene Departamento señalamiento, del pero Tesoro lo de los mismo dijo Estados Unidos, Lo mismo dijo la Bedoya. propia Comisión Lo mismo dijo Nacional Bedoya, no Bancaria y lo de dijo. Valores, Que al final se te desistieron. señalaron a Al Vector y no final tú se perfecto. No, desistieron. muy bien, No hay Máximo. pruebas, Yo no tengo no hay problema. elementos. Pero quiero que defiendas a Alfonso Romo. Sigue hablando de lo que ¿Qué lo estás voy a haciendo. defender? Yo solo dije que fui becario cuando él fue jefe de la Y que oficina de la aprendió Presidencia mucho la de él, República. ¿no? Pues Y seguro se aprendí aprendió mucho en mucho. ese espacio, sí. Aprendí de política pública, aprendí de ejecución de recurso público, aprendí cómo es que se puede hacer menos con más... se puede hacer más con menos presupuesto porque la oficina de la jefatura venía Sí, de tener normalmente 1,000 pasa eso millones cuando a lavan 800 dinero. a 400 millones de pesos en su operación. No hay hay un señalamiento de lavado de dinero, sí, por parte del gobierno de los Estados Unidos. No que fue luego un se señalamiento desistió, que luego se de lavado de desistió y que dinero, terminó una en nada, intervención permíteme, de la casa de bolsa. Terminaron quebrando un banco por completo porque esos señalamientos no se pudieron ratificar con hechos, como lo que viene a hacer aquí Daniel, acusar, a tirar la piedra, pero sin dar los elementos de Ah, no, prueba. oye, Lo si cierto no es se que hubiera podido sostener lo eso, cierto no es que hubiera Jóvenes una Construyendo el intervención Futuro- Jóvenes Construyendo el Futuro sí tiene- del banco. Terminó Jóvenes Al Construyendo el terminar. Futuro sí tiene este elemento de empresario. Yo se lo dije a la presidenta, ella justo dijo que no es un subsidio a los empresarios, tú tienes esta visión, es un subsidio a los jóvenes. Yo sí creo que los jóvenes que se capacitan en un
espacio que ellos eligen, porque aparte nadie te obliga, o sea, tú eliges de las Unas empresas que categorías están. ahí más Hay bien, ¿no? categorías, tú te inscribes, no, pues yo soy comunicador, soy fotógrafo, soy camarógrafo, elijo este espacio, elijo hacer mi servicio, mi práctica en SDP, vienes y aprendes de aquí, mira, pues hay infraestructura para poder aprender. Lo cierto es que sí te capacitan y 7 de cada 10 se quedan trabajando ahí. Pues un ejemplo claro es Grupo Salinas, tenía becarios en Banco Azteca, en TV Azteca, en Electra, y muchos se quedaron a trabajar ahí. Aquí no estamos en Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿verdad? Solicito. ¿Alguien está en Jóvenes Construyendo el Futuro? No, ¿verdad? No. Aquí deberíamos de tener a alguien de Sí, Jóvenes deberían de Construyendo el tener. Futuro. Yo Vamos creo a que hablar aprendería con el mucho. jefecito. Sí, para que incrementen también su capacidad de salario. Bueno. En cabina dicen que sí hay jóvenes que trabajan ves, aquí en te SDP, digo. Jóvenes Construyendo el Futuro. Qué interesante. Es una maravilla el No programa. lo sabía Es yo. una maravilla para los jóvenes, porque sí te Bueno, yo enseñan. creo que yo no entiendo por qué es que ustedes están en contra de jóvenes. Me parece un subsidio a yo- las empresas. los panistas Yo están no en contra de parece todo. muy tú bien no que sabes de subsidien qué a estoy las en contra, ya empresas. que estoy a favor. Ni te Pero sí conozco. te pronunciaste en contra de Jóvenes Construyendo el Yo Futuro. creo que puede Luego ser matizaste. reformado, pero puede servir. Porque al contrario, yo creo en las oportunidades a los jóvenes y creo que se necesita tanto impulsar el emprendedurismo como el empleo formal. El gran problema que tiene este país en su economía es la informalidad. A partir de ahí puedes aumentar la base gravable y pudieras estabilizar el sistema fiscal Cobrar. de este país. Sí hay que cobrar más, Máximo. No entiendo por qué estás en contra de que se haga una reforma Sí, fiscal. que Me se le parece una co- gran noticia que por está fin lo muy acepten. bien, que se le cobra a los ricos, Pues a los que más sí, tienen, una reforma a los que fiscal más dinero progresiva. tienen. Sí, que se le cobra A los medios independientes también, ¿no? Que reciben También, contrataciones del gobierno público. También, que ¿Y sus se le directores cobre, editoriales? Que se les cobre a todos, sí, que se les sí. cobre a todos. Yo pago mis impuestos oportunamente y yo no tengo ningún Sí, eso contrato. me recuerda, Yo hoy le he debo dicho pagar. públicamente, de un contrato no me chinguen. ¿Cómo traen a los panistas bien Yo, maiciados? no, 2 yo sí te millones voy- de no, yo pesos. sí te- A ver, la Dos gran- yo sí millones te de voy a pesos. decir La algo. gran No política eres social. ni periodista y tampoco eres muy independiente y te A lo ver. puedo sostener. Fuiste coordinador de comunicación social Sí. de la representación de un partido político ante el INE. ¿Con qué cara te vienes a decir independiente? Estabas con Sí. Eurípides Flores en Sí. la herradura de la democracia. Sí, saludos al en maestro el Eurípides INE. Flores, sí, Luego saludos. eras el director, Un gran- director editorial del el mejor Soberano representante hasta que junio ha de tenido desde Horacio 2025. Duarte. Y el Soberano recibe contratos del gobierno Sí. a diferentes niveles estatales y federales sí. desde Eso está en mi 2020. LinkedIn, sí. Pero, hombre, yo le en he dicho muy 2022 y orgulloso. 2023 Pero reciben muy orgulloso. contratos de Marina del Pilar, del Saludos, narcogobierno de saludos. Marina del No, Pilar. yo Y hasta hace no 5 tengo meses ese tu medio razonamiento. independiente se producía con recursos institucionales. Ah, caray. Sí, lo producías en el Soberano, ¿no? ¿No lo producías ahí? Subjetivo. Es subjetivo, Ah, lo sí, producías ahí. teníamos una el colaboración, mismo, efectivamente. el mismo Sí, medio bueno, que cuando recibe estabas en el financiamiento Soberano, del entonces no eras narcogobierno independiente, ahora de sí Marina puedes del decirlo. Pilar. Cuando estuve en el Soberano, pues no era independiente porque trabajaba en un medio, pero desde junio... No. Y desde antes junio de eso la fecha- trabajaba en Morena, en la Sí, representación de un pero partido yo lo he dicho político en el INE. públicamente, ha sido el mejor trabajo de mi vida. Ahí pudimos pues, combatir qué la mentira, independiente, pudimos qué combatir- periodista. Pero, a ver, nadie Pero déjame aquí- responder ese señalamiento a mi Sí, persona, sí, porque adelante, yo adelante. le he dicho públicamente, ha sido mi mejor trabajo en la vida. Combatimos al sátrapa de Lorenzo Córdoba, lo exhibimos haciendo violencia simbólica en contra de Julieta Ramírez. También reventamos a Ciro Murayama. Bueno, pues para mí no es ninguna vergüenza, al contrario, luchamos por la democracia de este país en ese espacio. Luego se terminó la chamba, bueno, pues está muy bien, yo me retiré a hacer trabajos de periodismo independiente como está documentado desde noviembre de 2022 en mis redes Ser sociales. representante de un partido yo no fui político representante, yo no fui- automática. yo Por no fui representar es el representante. coordinador de Bueno, Abiertamente lo dice, social. dice que se quiere afilar a Morena. Sí, ¿Cuál es? O sea, sí. el problema realmente que, como yo lo entiendo, ándale madres, hasta me gustó el argumento que hacía esta Luisa González, Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN, en donde dice, a ver, no entiendo por qué dicen que nosotros estábamos financiando la marcha esta opositora, yo le pago a Ricardo Salinas Pliego a través de Total Play, y no es que yo esté financiando, porque tengo Total Play contratado en mi casa, no es que yo esté financiando a Ricardo Salinas Pliego en su evasión fiscal, ¿no? Son Sí, cosas no, muy hombre, diferentes. pinche argumento torombolo. A mí me o sea, gustó la ese verdad argumento. es Yo que- dije, pues sí, a toda madre, está en su derecho a pagarla a quien quiera, son proveedores de servicios. Qué Aparte, bueno. los El medios de- problema que entiendo yo que Este chavo era un decían- proveedor de servicios registrado en el RNP del INE y que, por cierto, le trabajaba también a Morena. Pero, Es más, le trabajaba a todos los Pues partidos. yo eso no ha salido nada de evidencia. Pero bueno, o o que publiquen el contrato que tienen Pues con que los lo de Morena, publiquen, ¿no? sí. Y ya nos tenemos No, pero aparte- Pero el aparte- señalamiento que solicitud de dicen transparencia. es, el problema es que él sí se decía independiente Sí, imparcial exacto, partidista. exacto. Entiendo yo que Máximo se dice, No, a ver, no. pues
Militante de la transformación, militante de la transformación. El asunto es que se Pues, ponen pero una es ningún máscara. independiente. Por eso es subjetivo, porque yo hago periodismo con un sesgo declarado. No estoy de es tibio, buena periodismo, ondita. entonces con un sesgo declarado. Estás haciendo propaganda gubernamental disfrazada de un poco de periodismo. El propaganda, ¿no? periodismo con sesgo declarado es Es aquel... propaganda. Es aquel Muchas que gracias. no le miente a la gente, no andan de tibios, no andamos de tibios, progres, buena ondita, diciendo, ay, sí, yo soy de izquierda, pero nada más ponen a alguien que no me gusta y entonces ahí sí le parto su madre a la presidenta. Jamás haremos eso porque nosotros somos militantes de la transformación. Yo creo en los programas sociales, sí. creo en las causas sociales, creo en las luchas sociales que han enarbolado en este cuarta transformación, pero por el contrario, tú vienes aquí a sacar mi biografía para tratar de avergonzarme, no, al contrario, para mí es un timbre de orgullo haber estado en la mejor representación Pues entonces yo de creo Morena que ante el tendrías INE que con el dejar de maestro manejarte Eurípides como algo Flores. que no eres, porque no eres un Efectivamente, periodista, el maestro ni eres Eurípides independiente, Flores. eres Bueno, militante tú puedes decir, de tú una puedes decir causa que no. política. Lo cierto es, para solo terminar con la descalificación personal que intentaste hacer, que no te salió, porque insisto, yo estoy muy orgulloso de mi historia de vida. Lo que pasa es que me quieren comparar con Edson Andrade. Y a diferencia de Edson Andrade, yo sí soy abiertamente... Yo sí lo puedo decir abiertamente, orgullosamente militante de la transformación. Y ¿Qué que- pena me y va a dar que eso? pide ¿Qué en sus pena me va a dar programas eso? chayote. Bueno, No, pide, volteas a ver a tu partido pero ¿cuál político, es el mejor problema? regístrate A ver, ante el INE, ¿cuál? A la vuélvete verdad que proveedor pide y chayote. aporta algo de yo valor. no quiero chayote. A mí nomás con los superchats que llegan aquí en esta redacción, en SDP, claramente no nos dan nada en SDP, ¿verdad? Móchese con su superchat y con su like. Con eso me ayudan. Tú lo sabes, se puede vivir muy bien de redes sociales. Nosotros no andamos pidiendo chayote porque la verdad es que nada la más gente... pides que Luisa María la Alcalde te gente- voltee a ver y que ya bueno, te Luisa avienten. María, No, saludos. pues, Oye, pues mira bueno, cómo los traen bien pero sí maiciados. sí pediste Los el traen- contratito, Sí, ¿no? lo A has ver, lo has contrato, pedido ¿no? abiertamente. Yo Aquí no eres pedí maíz. contrato. Yo no Aquí pedí eres contrato. atole. Yo no pedí Entonces contrato. no Hace 5 digas que minutos no. dijiste de cuando- eso. Pues, o sea, lo A que ver, digo si es, te lo pongo que digo en es- video, lo que- repito y lo reitero. Oigan, Ah, no, pues es que entonces vean cómo no los quieres traen. maíz hasta que lo pides. Los traen bien aceitados, Pero, no me ¿cuál es? chingues, Yo no 2 entiendo cuál millones es de la pesos. crítica. O sea, No no es es para para una agencia de 8 personas. ¿De qué No parece una viven los locura. medios de comunicación? ¿De qué vive? Yo trabajo en Radio Fórmula. ¿De qué vive Radio Pues Fórmula? sí, en pero gran esto, medida ¿qué piensan? también de ¿Que comemos convenios aire o qué? ¿De qué gubernamentales, creen que se ¿no? paga la Todos renta? los medios de comunicación De viven de publicidad convenios de gubernamental. publicidad ¿Y no gubernamental. crees que eso más bien es un Pues tiene problema? su propio medio de comunicación. Sí, que le den totalmente. o sea, yo no tengo ningún problema con que le hayan pagado a Edson Andrade, que sí entiendo Yo que un tampoco, poco el intento era decir, Yo pues, tampoco. es que Lo tú que y yo eso dije son de lo Edson mismo. Andrade, perdóname, qué bueno que lo comentas, es que todos Pero ya tenemos te derecho a Daniel, tener ¿no? un trabajo. Todos tenemos derecho a comer, a pagar la Hasta renta, que a vivir criminalizas bien. porque Todos tenemos consideras derecho. que le trabaja Lo que a tu está mal opositor. con Edson Andrade, y te lo digo también a ti, es la hipocresía. ¿Por qué se dice independiente, apartidista, libre de cualquier sesgo? Eso es hipocresía, es algo que no hacemos en Pues su le Pero, a ver, trabaja a pues que, todos. pues que Le lo trabaja diga a la- abiertamente, soy panista y qué, me Pero, gusta pues, el no pan, ¿cuál es el criminalizar, problema? Por Dios, no criminalizaron a Edson. No tiene carpetas de investigación abiertas. Claro que sí, no el está- senador José Gerardo Rodolfo Ay, Fernández por favor. Noroña hizo un llamado abierto a que la fiscalía lo investigara. A ver, la fiscalía no lo está investigando. Y lo exhibieron en Una la mañana. cosa- Hombre, recibió centenas de amenazas de muerte. ¿Se te hace Ay, normal? por favor. Exhibieron sus datos Pues que Pero, a ver, soporte, que personales. El asunto es soporte. criminalizar, no lo criminalizaron. Eso Ah, los datos ah, no, nada personales, más. pues no sé si te Que van, me soporte, llenan si no madres. aguanta, si no le gusta la crítica, el escrutinio social, pues que no se meta a la política, que no le, si le gusta criticar, pero no que lo Pero- critiquen, pues mejor que se quede callado, la verdad. Sí, eras la defensa de Edson Andrade. ¿Por qué es que tenía la razón Edson Andrade con esto? A ver, No, se defiende. primero que nada, es un proveedor con una agencia, persona física con actividades empresariales. sí. No, no es panista. Aunque a ti te encantaría, Es Máximo, vocero del porque a ti, PAN. no, a ti te encantaría Participó que en la campaña de Xochitl Gálvez. y no lo hizo de parte del PAN. Pero, Ah, por ejemplo, ¿no? no le No, pagan no, ni por pura siquiera. convicción, Una cosa entonces es que no te pague está. un gobierno y que ese gobierno sea emanado de cualquier contratista, sigla. es un proveedor y otra que cosa te también pague le el trabaja a PAN. Morena, que también le trabaja al PRI, que también le ha Bueno, eso trabajado no al hay Verde, que le ha evidencia. trabajado Él dice a Morena. Que saque el contrato y a toda madre se publica. Pues sí. Pero los Pues hechos lo que pueden- sabemos. sí, oye, si tanto lo quieres saber, puedes meter una solicitud de transparencia y ahí puedes revisar los contratos. Bueno, Es un proveedor registrado. A mí no me Ya, interesa, Yo yo sé creo. que Sí, Máximo se- tiene eso la es fantasía de información. querer No, no, no. señalarlo como un opositor para poder descalificarlo Ah, bueno, a si él es y a sus opositor, causas. si es un Pues es opositor, es ¿no? un opositor. Se vale ser abierto. opositor. Se vale ser opositor, Pues sí, pero lo sí. quiere señalar como un partidista, El que problema cosa es la que no es. hipocresía, Daniel. El problema es la hipocresía. Tú eres un panista, ¿no? Tú sí estás afiliado. No, yo no estoy afiliado. Pero sin vocero del embargo, PAN, sí tiene sí un soy nombramiento vocero. oficial de vocero firmado por Jorge Romero. Ok, estás orgulloso de ser vocero del PAN, ¿no? Sí, por supuesto Pues que ahí sí, que es está. reflejo de la apertura que está teniendo ¿Cuál el es el partido
problema? ¿Cuál es el problema? Pues al contrario, saquen la matraca matraca y digan, yo soy panista, me gusta la corrupción, me gusta el cártel inmobiliario. eso te gusta, me gusta te gusta la impunidad, corrupción y te gusta me gusta la mucho. homofobia, me gusta el clasismo, el racismo. Díganlo con Oye, orgullo, hombre, caray. tú ¿Cuál el es la que pena? insinúas que ¿Cuál es la pena? Tú eres el que insinúa en tus programas y en tus argumentos que este personaje tiene algún tipo de relación homosexual. Hombre, tú ¿Cuándo estás dije poniendo- eso? ¿Cuándo ¿Quieres dije que te eso? ponga clipazos? Ponlo, por favor. Ahí nos lo Mándalo a la mandas en producción y Sí, se lo manda a la y lo producción. metemos en producción. Mándalo a Sí, la sí. producción. Sí, si encuentras algo Hombre, así. Claro, no, yo defiendo, tú defiendo eres las el causas que de la hace gente. insulto, Defiendo tú las haces causas de la insultos, gente, de insinuaciones las minorías, que- de la gente, que de la... Pero sí han habido ver al ataques, a ver, sí ha homofóbico habido mal. excesos por parte de simpatizantes Ha habido de la excesos 4T. y hay que Sí, lamentarlo, sí, sí. hay que lamentarlo. Ha habido muestras de homofobia, efectivamente. Amenazas de muerte. Yo siempre lo repudio. Homofobia, clasismo, racismo, xenofobia, ese tipo de lacras de la sociedad a las que les gustan los panistas, eso que deberían decir que están orgullosos, que lo digan abiertamente, no pasa nada. Son ustedes los panistas los que se discriminan entre ustedes. Ya aquí entrevistaste, Eso fue una a los dos brutal. personajes, al Sí, de la sí, bandera sí, y al sí. señor que llegó a decirle que retirara Fue su terrible, bandera. sí, A sí, ver, sí. y luego salieron a abrazarse y luego el señor de que salió a discriminarlo salió a ratificar que era homofóbico. ¿Cuál es el problema? Pues que lo digan abiertamente. Pero un servidor jamás ha hecho un No, y comentario nada más tu homofóbico. hipocresía de clasista o intentar racista. hacer insinuaciones homofóbicas. Yo nada no. más tú. Yo no. Claro Yo que no. sí. Pero a Y te ver, voy a mandar regresando, un- di lo que quieras decir de esto, pero Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿qué hay que reformarle a Jóvenes Construyendo el Futuro? Tiene que haber un menor costo operativo y yo creo que tiene que haber una mayor supervisión para ver que no hayan afiliados fantasma, cosa que hay y hay por mayor y está muy bien documentado existieron. desde el origen Sí, del sí hay. programa. Y Existieron en hay, su y hay momento. muchos, no y todavía existieron, hay, existen. naturalmente. Bueno, pues ¿en dónde? Pero es Y tú vas normal, a ¿no? intentar Es Que lo parte prueben. de... Que lo prueben porque No, cuando... no es cuando normal Sí, hay que haya- reportajes. cuando A ver, inició en el cualquier programa, Pero no programa es social hay normal simulación. que haya un robo y que haya una simulación y del Yo no tamaño estoy que las hay en diciendo este que gobierno. sea una cosa positiva que lo haya. Lo que digo es que es parte del ejercicio de gobierno y aún si los hicieran en Dinamarca habría también excesos. Es parte de cómo funcionan las estructuras burocráticas. Hay corrupción. No estoy diciendo que sea positivo y que se va a sostener. Estoy diciendo que es normal. Tristemente normal. Ojalá que no lo viera. Pero me parece normal. No sé si haya excesos brutales como para decir, bueno, hay que eliminarlo porque hay mucha corrupción. Eso ya no me Pues yo no atrevería a llamo decir. una eliminación, yo simplemente llamo una reforma. En ¿Y 2000 qué más se debería hacer entonces por los jóvenes de este país si no está funcionando lo actual? Pues de entrada, yo creo que se tendría que restablecer algún tipo de instituto que busque el emprendedurismo, se tienen que fortalecer el tema de escuelas de tiempo completo, se tienen que restablecer. Y, por cierto, el IMJUVE como órgano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha recibido, pues desde que llegó el gobierno de Morena, una reducción de presupuesto de más de 60%. El INJUVE no significa, no sirve para nada, deberían desaparecerlo, no sirve para absolutamente nada. Bueno, el INJUVE. bueno, tranquilo, no, a ver, tranquilo, es realmente tranquilo. el centro de los Entonces- politikids, es una basura. el Entonces, INJUVE. a lo que estás llamando es desaparezcamos el carácter transversal de políticas públicas que necesita una generación No, lo vuelven a completa, una dirección y simplemente ya. porque no me gusta. No, una dirección general y listo, ya, o sea, no hay que desaparecer Es la una dirección transversalidad de general. ello. Más bien yo creo que se tendría que Es un plantear. instituto, ¿no? Ajá, pero el director Entra es- dentro- el bueno, director lo tiene menor, rango. un poco menos que eso. A ver, Quiten el presupuesto es y que ahí nombren a alguien simbólico. Lo ya. que le hizo falta a Daniel Muñoz de mi biografía es que yo fui director en el INJUVE, en este Sí, de gobierno. comunicación. Orgullosamente tuve la oportunidad de Una acompañar basura el a la INJUVE. presidenta Desaparezcan. Claudia Sheinbaum los primeros 100 días y me retiré porque efectivamente a mí lo que me gusta es el periodismo, es estar en la calle, es estar reporteando, es estar haciendo publicaciones, notas, debates, etcétera. Y ser funcionario público no te permite eso. Entonces yo por eso a los 100 días muchas gracias, estoy muy agradecido con la invitación que me hizo el equipo de la presidenta, pero aquí estamos dando el debate en las cosas que yo creo. Eso por un lado. Por el otro, eso te faltó en mi biografía. Por otro lado, lo que hay que decir del INJUVE es que ya mucha de la política pública de los jóvenes está dispersada en diversos rubros, en diversas secretarías. Lo cierto es que el INJUVE ahora está haciendo, desde mi punto de vista, lo que le hace falta a esta parte de integralidad, que es cómo hacemos que los jóvenes se agremien, cómo es que hacemos que los jóvenes se acompañen, se encuentren, y estos tequios, estos murales, estas jornadas que se están haciendo en las universidades para encontrarlos y en lugar de que se integren a un grupo del crimen organizado, se integren a una colectiva, a un grupo, a un club de lectura que se están dando y que se han dado muestras en la conferencia matutina totalmente orgánicas de cómo los morros están pintando en sus escuelas y de pronto la presidenta dice, a ver
Entonces le avisan al borro, oye, Veracruz, y ya, chinga, salen, sí, presidente, aquí estamos pintando y demás. A mí me gusta eso porque es parte de la política pública integral, de la reinserción, del tejido social, del acompañamiento de los jóvenes, porque las otras partes de becas, de seguridad, de estrategias para mitigar la falta de educación, pues ya se están implementando. Entonces creo que el INJUVE ahora está jugando un rol bastante muy interesante. Y bueno, por el contrario, lejos de que se desaparezca o se reduzca su presupuesto, al contrario, que le den más dinero al INJUVE. Bueno, ahí están de acuerdo entonces PAN y Morena. Sí, la crítica a la presidenta, que le dé más presupuesto al INJUVE, y yo estoy en desacuerdo. Pues con eso nos tenemos que empezar a despedir. Échate una reflexión muy rápida, querido Daniel. Pues yo creo que cuando no hay una política pública integral, cuando todo se reduce a becas, pues hay una desprotección gigante para una generación completa que representa más de una tercera parte del electorado y un 38% de la ciudadanía. Creo que tenemos que proteger y no podemos permitir que los jóvenes estén en un estado de indefensión en este país, más allá de filias o fobias ideológicas, de partidos, de visiones o de colores. Y yo creo que no podemos permitir que el crimen organizado siga cooptando, ya sea por falta de oportunidades o a la mala y por las malas, es decir, con secuestros, a la juventud de este país, que merece algo mejor, merece un mejor país, merece un presente y un futuro digno, con trabajo y con una oportunidad de crecer y de desarrollarse como ellos decidan en la vida, porque en la libertad es en donde vamos a poder crecer y vamos a poder tener un mejor país. Máximo, échate una reflexión. Y también quisiera no ayudarte, pues, más bien que me des el contraargumento de lo que te voy a decir, porque empezaste diciendo que este chavo, el que asesinó a Carlos Manso, Ubaldo, me parece, Víctor Ubaldo, una cosa así, creció en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Sí. Creció en ese sexenio. Nació. En 15 años, si es que sigue gobernando Morena, la 4T, o si no, habrá un joven sicario que hoy está creciendo y que va a volver a asesinar a alguien. A mí me parece un mal argumento ese, porque las condiciones estructurales permanecen. Y alguien en 15 años nos va a venir a decir del PAN, aquí en SDP, si me siguen invitando en SDP, que pues creció en el gobierno de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, que nació en estos sexenios. Un poco la reflexión entonces de cuándo esto se puede solucionar y por qué es que vale la pena seguirle echando la culpa a que creció con el sexenio de Felipe Calderón. No es echarle la culpa. Hay mucha teoría política al respecto sobre que el origen en el que uno nace, crece y se desarrolla sí condiciona las actitudes y las acciones que se emprenden en la vida como adulto o como ser funcional de una sociedad. Hay demasiada teoría política al respecto. Esto sucedió en el caso de Ubaldo. Él nació literalmente en el marco de la guerra contra el narco, cuando la hermana de Felipe Calderón le pedía moche, le pedía dinero a la tuta. Esto no es ninguna falacia, no es ninguna falacia argumentativa, algún recurso del pasado para justificar lo que sucedió ahora. Lo cierto es que sí, yo desearía que a partir de los programas de bienestar, del billón de abrazos que se están invirtiendo ahora con los jóvenes, la solución sí son las becas, la solución sí son centros deportivos, la solución sí es construir más prepas, la solución, como dice la presidenta, sí es que al salir de la secundaria vayas a la preparatoria cerca de tu casa. Esa es la solución, educación y acompañamiento a los jóvenes, no solo con las becas, sino también, como decía, del Instituto Mexicano de la Juventud, que ahora agremia a los jóvenes para que al salir de la escuela, lejos de que vayan a pues delinquir o a tener algún espacio poco favorable para su desarrollo, vayan a hacer tequios, convivan con la gente de su preparatoria, vayan a pintar murales, etcétera. Yo sí esperaría que efecto, como lo hemos visto en temas de pobreza, 13 millones de pobres se reducen en el sexenio del presidente López Obrador, pero también ya vemos una tendencia a la baja en homicidios dolosos, lo que nos está indicando que efectivamente la estrategia es correcta. 9% en el sexenio del presidente López Obrador y más del 26%, que en términos nominales, aquí ya lo hemos discutido, si son más, bueno, la tendencia aumenta, pero también la población ha aumentado. Hay muchos argumentos y contraargumentos para decirlo. Lo cierto es que la tendencia es a la baja y los efectos de la estrategia de abrazos, no balazos, funciona y se está viendo reflejado. Yo esperaría que en 15 años efectivamente... Hay un argumento que me encanta, que es que cuando alguien está decidido a cambiar tu vida por la suya, pues bueno, hay muchos ejemplos, aquí también lo hemos dicho, Kennedy, Álvaro Obregón, entre otros grandes políticos mexicanos e internacionales, ¿no? ¿López Obrador, vas a decir? ¿O qué? Podría ser, pero por suerte el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, se cuida, se deja cuidar, y ella misma ha dicho que cuando tiene alertas de la Guardia literalmente cambiar la vida por la otra. Entonces, literalmente, cuando hay alguien que dice voy a cambiar mi vida por la tuya, pues no hay mucho que hacer, salvo que tengas 14 elementos de la Guardia Nacional que te quieran cuidar, que pensé que estaba siendo metafórico. Que te cuiden literalmente a tus alrededores, no como Carlos Manso, que decidió que no lo cuidara la Guardia Nacional, que ese día decidió no salir blindado, que ese día decidió una serie de malas decisiones
que terminaron lamentablemente con su vida. La presidenta se ha dicho que cuando tiene una alerta se cuida y se cuida el doble, o de plano no va, porque esa es parte de la inteligencia. Entonces, solo para responderte ese, yo del cierre diría, de mi cierre, no sé si te complace esa respuesta, pero lo que yo quiero decirle a la gente es que, a diferencia de la marcha partidista, independiente, neutral, toda la hipocresía del PAN, por eso yo digo subjetivo, soy subjetivo en el ejercicio del periodismo, lo que les diría es que nos acompañen el próximo 6 de diciembre. ¿Tú vas a ir a la marcha del Tigre? Se está convocando, no creo, se está convocando a los simpatizantes, a los militantes de la transformación para que acompañemos, políticos, yo no soy político. para que acompañemos a la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de este séptimo aniversario del inicio de la transformación. Yo te invito para que Si va vayas la presidenta es otra cosa. y sientas el cariño la presidenta de la no gente. ha confirmado su asistencia. La presidenta respaldó el llamado. Es un meeting el próximo 6 de diciembre. Del Ángel de la Independencia parten los contingentes. Van a llegar al Zócalo capitalino. La presidenta no ha dicho si va a marchar. Lo que sí dijo es que va a dar un mensaje, entiendo, ahí en el marco de este séptimo entendí que no lo dijo, pero bueno, sí, veremos. Si da un mensaje, quizás sí lo reconsidero. Pues hay que si no, ir. me parece Hay que ir. una marcha de politiquit. Si da un mensaje, yo voy a ir no como periodista ese día. Mira, me va a quitar la cachucha, me va a poner mi gorra de morena y ahí voy a estar apoyando a la transformación porque, pues bueno, yo soy militante de la 4T y de las mejores causas del pueblo de México. Gracias.